¿Con quién dormiste que jamás nadie en tu vida puede saber? Historia 1. Le conté a mi esposo, pero fuera de él, nadie más sabe. Cuando estaba en mis 20 y era soltera, tomé una mala decisión y tuve un encuentro con un compañero de trabajo. Salimos 2 veces, pero al final resultó ser un poco raro. Pasaron varios años y cambié de trabajo varias veces, entonces conocí a mi ahora esposo. Adivina quién era el vecino de al lado. Y lo peor, quién sigue siendo nuestro vecino de al lado. Historia 2. Después de que nos divorciamos, mi ex suegro decidió provocar a mi ex esposo y la verdad es que logró desconcertarlo por completo. El encuentro íntimo con él fue más o menos, no es sorpresa, ya saben, esos bateristas profesionales de bandas tributo no suelen destacarse mucho en ese aspecto, pero lo que sí fue una locura fue cómo mi exmarido perdió la razón. Él andaba diciendo por ahí que yo era fría, que no quería nada conmigo, pero la verdad es que ser abusivo, tanto en lo emocional como en lo económico, no ayuda a que tu esposa quiera estar a tu lado. Así que, bueno, terminé teniendo encuentros con todos los padrinos de boda, y para cerrar con broche de oro, con su propio padre. Historia 3. Hace muchos años viví un encuentro fugaz con una figura pública. No era una mega estrella, pero sí alguien bastante conocido. Nos cruzamos en un club, pasamos la noche en su hotel y la verdad es que la experiencia fue inolvidable. Al día siguiente le confié todo a mi mejor amiga. Pero apenas un día después, estalló un gran escándalo. Se descubrió que ese hombre tenía un historial de abusos graves y repetidos. La situación era realmente desgarradora. Hasta hoy, mi mejor amiga sigue siendo la única persona que conoce lo que ocurrió aquella noche. Historia 4. Cuando tenía más o menos 21 o 22 años, mi mejor amigo de toda la vida y yo éramos compañeros de departamento. Un día, estaba solo en el apartamento cuando tocaron la puerta. Resultó ser su hermana menor, que nunca antes había venido a ese lugar. Pensé que estaba buscándolo a él y la invité a pasar. Entonces, sin más ni más, me suelta: acabo de cumplir 18 la semana pasada. Llevo años sintiendo algo muy fuerte por ti, quiero que seas mi primero, y básicamente me lanzó un beso. O mejor dicho, saltó hacia mí. Esto pasó hace mucho tiempo y hace años que no veo a mi amigo. Hasta donde sé, él nunca se enteró, al menos mientras lo conocí. Una vez me dijo como de broma: ¿sabías que mi hermana estaba tan enamorada de ti? Y yo simplemente respondí: ah sí, qué lindo. Historia 5. Un par de horas después de que partió mi amigo, tuve un momento que jamás podré olvidar con su esposa. Habíamos estado acompañando a mi amigo y a su familia, brindándoles cuidados paliativos en su hogar. Él emprendió su viaje sin retorno alrededor de la medianoche. En la casa solo quedábamos su esposa, su hermano y yo. Justo en el momento en que él nos dejó, el hermano se refugió en el garaje, buscando consuelo en la bebida y el humo, hasta caer en un profundo desmayo. La esposa y yo esperamos en silencio la llegada del personal médico para confirmar el fallecimiento y luego la funeraria para que se llevaran el cuerpo. Cerca de las 4 de la madrugada, tras todo lo sucedido, estábamos sentados en el sofá. Ella estaba rota en llanto, sollozando desconsoladamente, pero de repente su semblante cambió por completo. Tomó mi mano y me condujo escaleras arriba. Con voz entrecortada, me confesó que durante años yo había sido su permiso especial, una suerte de deseo reservado, y que su esposo le había pedido que no tuviera nada conmigo hasta después de su partida. No perdió tiempo en lo que sucedió a continuación. Historia 6. Ella me tomó una foto durante el desayuno y empezamos a charlar sobre sus planes para el día. Me contó que quería ir a una playa aislada y, de manera muy casual, me invitó a acompañarla. Así que rentamos unas bicicletas, pedaleamos por calles bañadas por el sol, las amarramos y nos metimos al agua. Después de salpicarnos y platicar un buen rato, sentí que se creó un instante especial entre los dos, así que me animé y la besé. Ella me correspondió, pero luego se apartó suavemente y me dijo: por favor, no hagas eso. Pensé que había arruinado el momento, pero enseguida aclaró que ella también quería besarme, solo que no se lo esperaba. Le sonreí y le dije: puedes besarme, no me molesta. Y ahí estábamos, abrazados en medio del mar, besándonos como en una escena de película. Me felicitó por mi cumpleaños en 3 idiomas y, honestamente, fue una de las mujeres más increíbles e inteligentes que he conocido. Pasamos el resto del día acostados en la playa, riendo, platicando, uno al lado del otro como una pareja de verdad. Los dos estábamos en hostales, así que no pudimos hacer mucho más que besarnos sobre la arena. Al día siguiente viajé a otra ciudad.
Ella llegó a mi Airbnb y digamos que cualquiera que pasara junto a la ventana abierta seguramente escuchó el soundtrack de nuestro reencuentro. Ella era de Europa del Este y estaba fascinada por lo culto que me veía para ser estadounidense. En cambio, yo quedé impactado por ella, alguien fuera de su tiempo. No entendía referencias de la cultura pop. Tenía una forma de moverse y comportarse casi como sacada de otra época muy cinematográfica y una presencia tan cálida y consciente que todavía la recuerdo. Finalmente, cada quien siguió su camino. Ella quería intentar una relación a distancia, con la idea de encontrarnos en lugares como Aruba, Puerto Rico o México, pero yo sabía que no estaba preparado para ese tipo de compromiso. Le dije que no podía con las llamadas diarias ni con la carga emocional que implica un amor a distancia. Me pidió que no la contactara más, y así ha sido. Joana, si estás leyendo esto, nunca te voy a olvidar. Historia 7. Estaba en una fiesta cuando vi a una chica que me pareció linda, aunque un poco apagada, y me llamó la atención. Como anfitrión, andaba recorriendo el lugar saludando y socializando, pero, de alguna manera, ella siempre terminaba en mi línea de visión y en varias ocasiones nos cruzamos miradas. Pensando que todo estaba funcionando, decidí llevarle un trago, empezar una conversación y, bueno, las cosas se volvieron bastante intensas muy rápido después de eso. Mientras disfrutábamos el momento, me di cuenta de que yo estaba poniendo todo el esfuerzo, pero, pensando que tal vez ella era una persona un poco cansada para el asunto, seguí adelante. Ella notó mi actitud y se disculpó por no tener tanta energía. Le pregunté si quería tomar un descanso, un café o algo, y me respondió: es solo el cáncer, ya no tengo la fuerza que solía tener. Entonces me contó que le quedaban solo unos meses de vida y que esa noche estaba con amigos que sabían de su condición. Quería divertirse, tachar cosas de su lista de deseos antes de que se acabara el tiempo, y me pidió que siguiéramos porque, en sus propias palabras, lo siento, pero probablemente seas mi última vez y no quiero que termine siendo aburrido. Tengo que admitir que esa revelación me desanimó muchísimo y por un momento no quise seguir. Pero también era un joven de 26 años bien encendido y tomé eso como una especie de misión sagrada. Sabía que esa sería su última experiencia así y quería que fuera especial. Así que me esforcé al máximo con todo lo que quiso probar. Después, me pidió que guardara el secreto. Teníamos varios amigos en común y no quería que supieran que una noche con un desconocido estaba en su lista, ni que la gente pensara que había sido él. Tipo que acompañó a una paciente terminal. Supe por ahí que emprendió su viaje sin retorno unos meses después y durante mucho tiempo me sentí dividido sobre si contarle a alguien o no. Casi 20 años después, nunca se lo he contado a nadie cercano, pero todavía la recuerdo con frecuencia. Descansa en paz, J. Historia 8. Mi papá y yo somos hermanos esquimales, aunque él no lo sabe. Unos años después de que mis padres se divorciaron, decidí hacer un viaje por carretera con mi papá, solo nosotros dos. Yo acababa de terminar la universidad, tendría entre 22 y 23 años y él andaba en sus primeros 50. Durante el viaje, paramos a pasar la noche en un pueblo donde mi papá tenía conocidos y amigos. Esa noche cenamos juntos con dos mujeres, una que estaría en sus 30 y tantos y otra, un poco mayor, probablemente en sus 40. Todo parecía normal, pero pude notar que la más joven me estaba prestando mucha atención, como si le interesara. De hecho, me invitó a ir al bar con ella después de la cena. Para no hacer el cuento largo, esa misma noche tuve un encuentro intenso con ella en su casa. A la mañana siguiente, en el hotel donde estábamos hospedados, le dije a mi papá que necesitaba hacer unas cosas. Ir al gimnasio, revisar unos correos en un cibercafé ya que era principios de los 2000, y que regresaría a la habitación alrededor del mediodía para almorzar con él. Terminé más temprano, como a las 11, y regresé al hotel. Tenía la llave, así que entré, y para mi sorpresa, justo pude verlo a mi papá en la cama, con la misma chica con la que yo había estado la noche anterior, en una situación íntima con él. No dudé ni un segundo, di media vuelta y bajé a esperar a mi papá. Le mandé un mensaje diciendo que ya estaba abajo. Los tres almorzamos juntos después, pero nunca se mencionó nada al respecto, y desde ese día no volví a ver a esa mujer. Historia 9. Tenía 17 años, él 34. Me prometió 3.000 libras si estábamos juntos, porque él era un sugar daddy y yo estaba desesperada por tener algo de independencia económica.
Lo que no sabía era que me estaba grabando en video sin mi permiso, y me enteré después. Nunca vi ese dinero, a pesar de que se lo pedí varias veces. Solo me respondió cuando le dije lo mal que me sentía por haber documentado nuestra privacidad sin consultarme, sobre todo sabiendo que yo apenas tenía 17 años. Entonces me acusó de estar manipulándolo y me amenazó con publicar el video en internet. Además de contarle a sus decenas de miles de seguidores en Twitter que había estado con él solo por dinero. Nunca se lo conté a nadie, me dio mucha vergüenza, pero de verdad me afectó mucho. Tiempo después, su exnovia lo desenmascaró como un falso hombre rico que solo fingía ser sugar daddy en redes. Ella publicó varias capturas de sus mensajes privados enfrentándolo. Y yo tuve miedo de que alguien descubriera que yo fui una más de las chicas que él engañó. Por suerte, nunca aparecí mencionada. Sigo pensando que lo que hizo su ex fue una jugada difícil de entender, porque esas otras chicas vivieron lo mismo que yo. En fin, esto se queda conmigo, jamás se lo diré a nadie. Me da mucho pudor recordar todo esto. Historia 10. No sé si ahora podría asegurarse con certeza, pero hace 20 años eso pudo haberme costado la vida. Todo comenzó cuando conocí a una chica en un bar. Desde el primer momento conectamos y ella me invitó a su casa. Terminamos quedándonos ahí 2 días enteros, caminando sin ropa y entregándonos a un encuentro apasionado. Fue una locura. Cuando finalmente regresé a mi departamento, me puse a presumir con mi compañero de cuarto. Él se puso pálido, entró al Facebook y me mostró la foto de perfil de ella. Ahí estaba, con un hombre, abrazados como pareja. Resultó que ese hombre era el jefe local de la mafia irlandesa en mi ciudad. Mi amigo me advirtió: tienes que salir de aquí, no puedes contarle esto a nadie. Sin pensarlo, le llamé a ella. Me dijo que me calmara, que tenía claro que lo suyo con ese tipo ya había terminado. No lo veía desde hacía casi 2 semanas y él no la había llamado. Habían estado juntos 2 años, pero últimamente las cosas no andaban. Me aseguró que no corríamos ningún riesgo, que nadie nos había visto juntos y que nadie sabía nada de lo nuestro. Yo solo pensaba, ¿qué diablos? Y pasé casi un mes sumido en el miedo. No fue hasta que supimos que ese hombre había sido despojado de la vida, que pude relajarme un poco. Ahí entendí por qué no había noticias de él. Después seguí siendo su paño de lágrimas por unos 6 meses más. Tengo que admitir que tenía los pechos más perfectos que he visto en mi vida. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Historia 11. Hace más de 5 años me hospedaba en un hotel por una conferencia de trabajo cuando me crucé con una estrella de cine realmente famosa, aunque aún no tan popular como después. Ella estaba en la ciudad para una presentación y nos encontramos en el bar del hotel. Empezamos a platicar y descubrimos que teníamos varios grupos favoritos en común, así que terminamos yendo a su habitación. Al día siguiente, cuando llegué tarde a la conferencia, mis compañeros de cuarto me miraron raro, como sospechando algo. Más tarde, al llegar a casa, la misma celebridad apareció en las noticias por su actuación que la lanzaba al estrellato. Resulta que se estaba quedando en ese hotel de negocios para evitar a la prensa y los medios. Al día siguiente, un compañero me dio un choque de puños, dándome a entender, te la rifaste. Tiempo después, fui a uno de sus conciertos pensando que probablemente no me recordaría, pero para mi sorpresa, cuando nuestras miradas se cruzaron, ella movió los labios diciendo mi nombre en lugar del original durante una de las canciones. Creo que no me olvidó después de todo. Historia 12. Tenía 22 años cuando vendí el primer auto a un cliente. Y lo que pasó después se volvió una historia que aún no sé cómo contarla sin sonrojarme. El hijo acababa de cumplir 18 y estaba en su primer año de universidad. Fue el papá quien vino a la agencia. Eligió el auto y salió a hacer la prueba de manejo, pero solo con el hijo, sin que el papá lo acompañara. Desde ese momento, el hijo empezó a coquetear conmigo, y esa misma noche me mandó un mensaje para invitarme a su dormitorio. Así comenzamos un tira y afloja que duró como 3 meses, conectándonos y desconectándonos. Un par de días después, llamé al papá para agradecerle por la compra. Una semana más tarde, él pasó por la agencia y me dijo que le gustaría invitarme a salir. Salimos varias veces y hasta ahora no puedo decidir quién de los dos fue mejor en esa aventura. Así de loco y complicado fue todo. Historia 13. Tuve una aventura de una noche con una chica un poco rara, no pasó a nada más serio. Unos meses después empecé a salir con otra chica, algo más en serio. Ella me llevó a su casa para conocer a su mamá. Antes de entrar me advirtió que, aunque sus padres están casados, llevan un estilo de vida polígamo. Ambos tienen novias que viven con ellos por separado.
y resultó que la novia de su mamá era nada menos que la chica con la que tuve esa aventura meses atrás. Imagínate, un nivel de incomodidad brutal. Historia 14. Perdí mi inocencia con una chica que, en ese momento, estaba en una relación, aunque solo lo descubrí después. Un par de meses más tarde, su entonces exnovio me salió al paso en la calle, acompañado de sus amigos. Estaba lleno de ira, pero por suerte la situación no escaló. Curiosamente, esa misma mañana había estado en la casa de otra chica, que resultó ser prima de ese. Él buscaba el conflicto conmigo solo por haber estado con su ex, sin imaginar que yo había estado con su propia prima apenas unas horas antes. Si lo hubiera sabido, probablemente no estaría aquí, pero ese es uno de los momentos más incómodos y difíciles que he vivido, y que solo yo conozco. Historia 15. Había una chica muy linda en mi universidad que, para poder pagar su inscripción, trabajaba como acompañante independiente por las noches. La veía en el campus, pero como estábamos en programas diferentes, nunca la conocí personalmente. Un día, estando algo inquieto y navegando en páginas de acompañantes, me topé con una foto que me resultó familiar. Al principio pensé que alguien estaba usando su imagen sin permiso, pero decidí arriesgarme y reservar una noche con ella. Ella era justamente mi tipo y no quería dejar pasar la oportunidad. Cuando llegué al hotel y me abrió la puerta, no podía creer que fuera realmente ella. Me costó trabajo asimilarlo. No estoy seguro si ella me reconoció, pero yo nunca saqué el tema de que estudiábamos en la misma universidad. Simplemente la pasamos bien y al final hubo muchos abrazos. Las siguientes veces que nos vimos en el campus, estaba claro que ya sabía quién era yo. Nos saludábamos con una simple mirada y seguimos con nuestras cosas. Poco tiempo después, ella terminó la carrera. Nunca le conté a nadie sobre este encuentro. Hoy en día es profesora universitaria, así que mejor que nadie sepa sobre ese capítulo de su vida como acompañante. Historia 16. Para mi cumpleaños número 17, mi novia en ese entonces me regaló algo con lo que cualquier adolescente solo podría soñar. Un trío con ella y su mejor amiga. Sí, tal cual como se lo imaginan. Aunque, la verdad, fue todo un reto hacer malabares en la parte trasera de mi minivan. Jaja. Unos meses después, la amiga conoció a mi hermano menor y empezaron a salir juntos. Estuvieron de novios al menos un par de años. Seguro en algún momento ella le habrá contado la historia. Pero yo de eso no pienso decir ni una palabra jamás, ni loco. Historia 17. En mi último año de secundaria tuve una relación con mi profesora de artes que tenía 29 años, aunque en realidad parecía mucho más joven, como si todavía pudiera estar en las porras del colegio. Ahora, ya siendo adulto, me doy cuenta de que probablemente ella tenía algún tipo de problema mental, pero cuando tenía 17 o 18 años yo me sentía el chavo más afortunado del mundo. Ella era divertida, tenía dinero, me trataba increíble y en la intimidad me hacía sentir como un dios griego. Muy diferente a las chicas de la preparatoria con las que normalmente tenía que esforzarme para estar. Me abrió los ojos sobre qué realmente era la sexualidad con una mujer. Claro que ahora sé que eso estaba mal y era ilegal, pero en ese momento no lo veía así. La tuve como maestra en varias clases de arte durante un par de años y siempre fuimos muy cercanos. Le gustaba mi trabajo y yo pensaba que era una maestra súper genial y, la verdad, muy sexy. De hecho, mucho antes de que empezara todo entre nosotros ya me imaginaba cosas con ella. Siempre fue muy cuidadosa y nos asegurábamos de que nadie, ni siquiera mi mejor amigo, tuviera la menor idea. Debo admitir que durante ese último año no me importaba mucho salir con chicas de mi edad. Cuando la relación terminó, sentí, y no me avergüenza decirlo, que estaba enamorado de ella. Ella siempre me decía que no podíamos ser serios y yo lo sabía, pero creo que la amaba. Después de la graduación nunca volví a saber nada de ella, ni siquiera sé qué habrá sido de su vida. Y hasta el día de hoy nunca se lo he contado a nadie. Historia 18. Mi ex mejor amiga, que además es la hermana mayor de mi mejor amigo, y yo tenemos una historia curiosa que se dio años después de que yo y su hermano terminamos. Lo más lindo de todo es que él siempre me cuidó de una manera muy genuina e inocente durante años, y esa conexión que teníamos tanto de cariño como en lo íntimo siempre fue divertida y sana. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tenido el valor de dejar que fuera algo más emocional. Ya han pasado 20 años y, sorprendentemente, seguimos en contacto frecuente. Es curioso porque ahora ya no hablo con mi ex mejor amiga. Su hermana, ni él mantiene comunicación con su ex mejor amigo, que era mi ex, pero nosotros seguimos súper cercanos hasta hoy.
Historia 19. Había una mujer en mi barrio, tendría unos 30 años y siempre me pareció atractiva. Yo tenía 14. Esto fue en la década de los 70. Un día, ella pasaba con un montón de cajas pesadas en su carrito. Yo caminaba por el vecindario después de la escuela y me preguntó si podía ayudarla a cargarlas. Le dije que sí. La ayudé a meter las cajas y justo cuando me disponía a irme, me ofreció un poco de agua. Acepté, entonces me señaló el sofá para que me sentara y se fue a la cocina. Cuando regresó con el vaso, de repente me preguntó si podía saciar su deseo conmigo de una manera muy particular. Me quedé sin palabras, no sabía qué responder. Tomó mi silencio como un sí. Se quitó la blusa y se arrodilló frente a mí. Duró no más de 5 segundos y luego me dijo que tenía trabajo que hacer, así que me fui. Después me quedé pensando, ¿qué diablos acaba de pasar? Pero la verdad me gustó. Nunca le conté a nadie lo que sucedió. Ahora, viendo todo con la perspectiva de estos tiempos, sé que fue una situación bastante complicada y problemática. Recuerdo pensar en esto durante el movimiento Me Too. Lo curioso es que nunca sentí que me hubieran sometido ni explotado. Me parecía que los medios querían que me viera como una víctima y que me indignara. Pero sinceramente, nunca me sentí molesto ni avergonzado por lo que pasó. Historia 20. Hubo un momento más que curioso en mi vida universitaria. Terminé teniendo relaciones con 2 de mis profesoras. Y no fue solo una vez, sino 2. Para hacerlo aún más extraño, ambas estaban casadas con hombres. Y por si no lo había dicho, soy lesbiana. Una de esas experiencias fue realmente increíble, de esas que no se olvidan, mientras que la otra, bueno, digamos que fue simplemente aceptable. Nunca le he contado a nadie porque, para colmo, todavía estaba en sus clases justo cuando todo esto pasó. ¡Qué época tan loca para haber vivido! Historia 21. Fui una estrella del fútbol y la lucha libre en la secundaria. Me gradué de una escuela muy republicana, súper conservadora y con un grupo de alumnos muy unido. Pasaron 20 años y, de repente, un hombre con cuerpo espectacular me contactó por una app llamada Sniffis. Lo extraño es que nunca mostré su rostro. Justo venía de una larga racha sin nada y la verdad tenía mucha necesidad, así que acepté encontrarme con él. Cuando lo vi bajar de su auto, algo en mí recordó que ya lo había visto antes. Tenía ese encanto familiar, aunque pareciera que el tiempo apenas le había pasado. Después de nuestra pequeña pelea de lucha libre, decidí buscar en algunos anuarios de la escuela. Y ahí estaba, nada menos que el típico chico popular, el ídolo de todos, justo el que en mi primer año ya era senior. Ahora resulta que está casado y tiene hijos. No puedo contarle esto a nadie. Primero, nadie me creería y, segundo, si él o sus amigos supieran que estoy diciendo algo así, probablemente no terminaría bien para mí. Historia 22. En mis tiempos de tocar en una banda de covers tuvimos una presentación en un bar que se llenó, rapidísimo con la gente de un capítulo local de una banda de motociclistas, conocida más por su carácter rudo que por ser amigable. Después del show, una de las chicas que había estado bailando justo enfrente del escenario toda la noche se me acercó, mostrando un interés claro hacia mí. Terminamos en el asiento trasero del auto, compartiendo ese instante de conexión. Pero la noche apenas empezaba, así que le pregunté si quería seguir la fiesta conmigo. Ella me confesó que tenía que regresar con su esposo que estaba dentro. Y sí, él era uno de esos motociclistas. Ni siquiera volví al bar para recoger mi equipo. Preferí enviar un mensaje a uno de los chicos de la banda para que se encargara y me fui directo del estacionamiento sin mirar atrás. Historia 23. No fui yo, pero conozco a alguien que tuvo un encuentro íntimo con una persona que, digamos, es o bien el vocalista principal de una de las bandas más importantes de todos los tiempos o uno de los cantantes más grandes de la historia. Y cuando digo de los más grandes, no exagero. No puedo ser más específico porque seguro ya sabrían de quién hablo. Las únicas personas que saben de esto son mi amigo, la pareja de mi amigo en ese momento cuando me lo contó, y el propio cantante. Mi amigo y yo tuvimos un distanciamiento. Pero de verdad no quiero que esto se haga público, porque el cantante en cuestión es alguien realmente bueno. También sé algo igual de jugoso sobre otro gran vocalista famoso no tan enorme como el primero, pero igualmente con discos multiplatino y varios premios Grammy. Curioso, ¿no? Yo soy una persona totalmente normal, con un trabajo completamente distinto, soy científico y aún así termino topándome con gente que tiene estas conexiones absolutamente y me frustra tanto saber estas cosas tan interesantes y no poder contárselas a nadie. Historia 24.
La mejor amiga de mi mamá y yo tuvimos algo desde que cumplí 18 años hasta que llegué a los 20. Durante ese tiempo nos veíamos varias veces al mes, aunque ambos estuviéramos con otras personas. Ella trabajaba como administrativa en una escuela secundaria y era bastante aventurera. Si estuviera viva hoy, seguro sería de esas personas que se animan a todo, como los que participan en retos extremos en internet. Años más tarde terminé durmiendo con su hija, algo que la chica ni siquiera sospecha. Y la única persona a la que de verdad no querría que se enterara es mi propia hermana. Historia 25. La historia de mi esposa y su hermana gemela comienza mucho antes de que ella se convirtiera en mi esposa, de hecho, unos 15 años antes. Para aclarar desde el inicio, sí son gemelas idénticas. En la secundaria tuve una experiencia con la hermana de mi esposa. Pero llegué a casarme con mi esposa ya en nuestros 30 años. No fue una traición. De hecho, mi esposa y su hermana se detestan y apenas se hablan por razones que no tienen nada que ver conmigo. Su vínculo se rompió mucho antes de que yo siquiera empezara a salir con ella. También quiero decir que mi esposa no sabe nada, y espero que nunca llegue a enterarse. Sus personalidades son como el día y la noche. Mi esposa la llamaré A, es tranquila, reservada, inteligente y elegante. Su hermana la llamaré B, es todo lo contrario, alocada, ruidosa y muy extrovertida. Las conocí a ambas en la secundaria, éramos amigos. Yo quería salir con A por su forma de ser, pero en ese entonces ella estaba con un amigo mío. En una fiesta con alcohol y algunas sustancias recreativas terminé teniendo un encuentro con B. Fue solo una vez y ambos estábamos bastante alterados. La verdad, sé que algunos esperan una historia mucho más intensa, pero así fue todo, nada fuera de lo común. Historia 26. Bueno, les cuento algo bastante loco. Terminé teniendo un encuentro con mi prima en el funeral de mi abuela. Pero tranquilos, porque mi mamá y su hermana fueron adoptadas de un orfanato, así que en realidad no tenemos ningún lazo de sangre. La verdad no sé, ella estaba linda y yo en esa época era bastante mujeriego. No nos habíamos visto ni hablado desde que éramos niños. Cuando nos reencontramos en el funeral de mi abuelo, simplemente nos reímos como si nada, pero claro, también acabamos juntos esa vez. Un par de años atrás, cuando murió mi hermano, ella estuvo ahí, dispuesta a brindar apoyo. Pero yo no estaba en condiciones, perder a mi único hermano me destrozó por completo. Desde entonces no la he vuelto a ver.